Hola una vez más. Hoy estamos aquí para hacer unas glosas al Último Espadón, que bueno, es una de las últimas aventuras publicadas en castellano de Blake y Mortimer. Y tiene guión de Jen Van Ham, quien ha dicho que con este título en principio se retirará de la serie, y tiene dibujo de Fantongen y Berserk. Bueno, como nosotros vamos haciendo las lecturas o las glosas en orden cronológico, mm, todavía, bueno, pues es el primero realmente de Van Ham que comentamos y bueno, y más adelante comentaremos los demás, ¿no? Entonces, bueno, deciros que no, que mi idea es tratar de no, o sea, no os voy a contar aquí en detalle la trama, pero voy a tener que hacer algunas menciones y van a salir algunas cosas específicas. Entonces, pues bueno, yo sugeriría que en la medida de lo posible os leáis la aventura antes de ver el vídeo porque puede haber algún spoiler, ¿no? Y bueno, y por supuesto también, como siempre, os recomiendo compraros la aventura, pues porque merece mucho la pena. Entonces, bueno, por deciros un poco rápidamente, la trama oscila entre dos puntos que convergen, ¿no? Entonces, lo primero es una base histórica, como tienen otras aventuras de Blake y Mortimer, que en este caso nos la cuenta Van Hamme en una introducción que pone al principio. Entonces, él se basa en un intento de atentado que hubo en 1940, en el cual, pues bueno, los nazis habían llegado a un acuerdo con el IRA para atacar juntos el Palacio de Buckingham, realizar allí un atentado y matar a toda la familia real británica. Esto, bueno, luego no lo pudieron hacer, pero la ficción aquí empieza con que, bueno, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, pues tratan un poco antiguos nazis y miembros del IRA se asocian de nuevo, pues bueno, para llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, esto sería una de las dos cosas que vertebran el álbum. La segunda sería que, bueno, pues con la independencia de la India, pues vamos a decir que, como dice Blake en el álbum, pues la presencia británica en Macram no está bien vista y entonces deciden llevarse los espadones a Gran Bretaña, que estaban en la base de Macram después de los hechos del secreto del espadón. Entonces, entre medias, pues los nazis han contratado a Ulrich para que secuestre al menos uno de los espadones y que éste sirva como arma para realizar el atentado este que quieren realizar. Entonces Ulrich queda un poco en medio de todo esto, ¿no? Bien, esto sería un poco la premisa, el punto de partida, ¿no? Como suele pasar en las continuaciones con nuevos autores, pues y vamos a centrarnos un poco en esto en particular, se busca un equilibrio entre la actualización de la serie y mantener por otra parte la identidad de la misma. Entonces va a haber elementos que van a ser elementos nuevos, por razones bueno, que ya veremos y que a cierto punto es inevitable que se introduzcan, pero también va a haber muchas referencias a los álbumes clásicos para tratar de mantener un poco la cohesión con lo que es el canon de Jacobs y con lo que es su estética. Y bueno, por otra parte, lo que os digo, el álbum, como podéis imaginar un poco por la premisa, pues se caracteriza por ser una aventura que está llena de acción trepidante, hay un montón de viajes, hay paisajes exóticos y hay una lectura realmente muy ágil, con muchos giros y muchos momentos de sorpresa. Entonces, bueno, desde este punto de vista, la verdad es que eso está muy logrado. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a comentar algunos elementos de los que están en el libro y que de alguna manera son afines o integran el propio canon jacobsiano, ¿no? Una de las características es el uso bastante frecuente, como podéis ver ahí, de páginas que tienen una estructura simétrica. Pues bueno, ahí podéis ver cómo las viñetas se alinean simétricamente respecto a un eje vertical. Esto es una característica que van a tener varias aventuras dibujadas por Jacobs, sobre todo las que vienen a continuación de esta, en el orden cronológico de los personajes, que será pues el misterio de la Gran Pirámide, los dos volúmenes, y en gran medida la marca amarilla. Aquí no es que lo hagan en todo el álbum, como tampoco, por ejemplo, en la marca amarilla sí que pasan algunas páginas, en otras no, pero bueno, lo hacen en bastantes páginas, entonces de esa manera nos vamos introduciendo un poquito en lo que va a ser la estética de los álbumes que vienen después, ¿no? Otro de los aspectos que tenemos que integra esta aventura bastante en el canon es que, bueno, como Mortimer viaja a paisajes que ya hemos visto en El secreto del espadón, estos paisajes se reproducen. Entonces, bueno, por ahí, por ejemplo, veis la pirámide
aquella donde él había perdido y después se encuentran los planos del espadón, pues veis que esa zona pues bueno, está reproducida casi igual. Claro, fijaros que aquí hay un detalle importante. Como veis, y si habéis leído los álbumes anteriores de los que hemos hablado, o habéis visto los vídeos porque lo dije, el dibujo de Fandom Anniversary en general se asimila más al Jacobs de la época del misterio de la Gran Pirámide. Es un Jacobs muy cercano a Arrie, de hecho es el Jacobs que está más cercano a Arrie. A partir de ahí él también se fue alejando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, claro, esto, el dibujo de Fandom Anniversary, que en general está en esa línea, pero aquí tiene que adaptarse a una línea que era el Jacobs anterior. Como veis, este paisaje, como veis, hay muchas zonas como sombreados que están hechos con rayados, zonas de penumbra, etcétera. Y bueno, y esto pues es casi más cercano incluso a paisajes tipo Alex Raymond que a un estilo de Rie, ¿no? Entonces el equilibrio que ellos tratan de guardar, fijaros, esto se ve también un poco aquí en esta siguiente imagen, ¿no? Pues bueno, como veis aquí es nuevamente cloran el paisaje de Jacobs, pero fijaros que los personajes exageran las sombras incluso más que el propio Jacobs. Como veis, bueno, a la derecha tenéis la viñeta de Jacobs, que además esa fue portada de la revista Tintín, pero que ahora se incluye en el actual álbum. Y a la izquierda tenéis pues viñetas del último espadón, que son de una escena además muy similar, en la que aparecen incluso los mismos personajes. Está Nasir y el Bezenyas, ¿no? Bueno, pues como veis, quizás todavía en el último espadón, el contraste, digamos, de las sombras en negro, sobre todo en los personajes, es aún más exagerado, ¿no? Eh, por ejemplo, fijaros que la sombra del caballo en el dibujo de Jacobs o incluso la del propio Nasir, pues bueno, realmente es casi un sombre, es un rayado, ¿no? No es propiamente una mancha negra. Es verdad que, bueno, también la podéis ver también lo podéis ver cuando y el Bezenyas, pero bueno, digamos que en general sí que, digamos, las sombras están más marcadas. Entonces, un poco lo que hacen es clonar los paisajes, pero para los personajes conservan un estilo del Jacobs más moderno, ¿no? Entonces, de esta manera logran mantener una cierta uniformidad estética. Fijaros que, bueno, por ejemplo, aquí tenéis otro ejemplo, veis que está el balcón este, el que se asoman Blake y Mortimer, tenéis la viñeta de la derecha, la que tenéis es del secreto del espadón, y esta viñeta de la izquierda es del último espadón. Entonces, bueno, como veis, es realmente el mismo patio, el mismo jardín, perdón, más que patio, solo que he visto, bueno, desde ángulos ligeramente diferentes, pero fijaros que la idea de la sombra con la penumbra está hecha exactamente igual. Bueno, este sería otro aspecto. Otro sería la aparición de ciertos personajes que, aunque aquí hagan un papel muy pequeño, o sea, casi un cameo, sí que tienen papel más importante en otros álbumes de la serie. Por ejemplo, ahí tenéis que aparece en las páginas finales el Inspector Kendall, y aquí el papel del Inspector Kendall es muy pequeño, pero sin embargo en la marca amarilla va a ser uno de los personajes centrales. Incluso lo mismo podría decirse, más adelante lo tenéis aquí, el mayordomo Parker, que bueno, que este aparece un poco más, también aparece al principio, pero bueno, ya lo veis ahí que aparece, bueno, en este caso sirviéndole un té al propio Edgar Pierre Jacobs, ¿no? Que bueno, este cameo, pues bueno, es también un pequeño homenaje al autor original. Bueno, vamos a ver ahora algunos elementos que dialogan con el canon jacobsiano desde un cierto punto de vista, actualizándolo y bueno, y luego también cuestionándole y dándole una visión un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es bastante destacable en este álbum y que es una cosa que en Jacobs no siempre está, o no se centra tanto en ello, más que no estar, ¿no? Es el tema de que hay un fuerte componente emocional en las actitudes de algunos personajes, ¿no? Lo cual contrasta, bueno, en principio con la flema británica que tenían, ¿no? Sobre todo en las aventuras clásicas. Entonces hay un elemento narrativo que es bastante, bueno, que es bastante curioso, que por ejemplo nos hace ver realmente el malestar que tienen los personajes en este caso Blake y Mortimer, por haber creado los espadones y haber producido el ataque este que hicieron en Lhasa y demás. Y curiosamente es un elemento tan en principio banal, pero sin embargo efectivo, como es un roast beef. Entonces, bueno, ellos... esta es una escena que es como... es un flashback, ¿no? Es antes de que Mortimer vaya a Macram. Y entonces ellos lo que han hecho es, pues bueno, quedan en el Centaur Club a cenar
y entonces cuando van a cenar, y es justo cuando ellos van a cenar juntos, cuando Blake le va a proponer que vaya por los espadones a Macram, pues bueno, cuando ellos se disponen a ir a cenar, Mortimer hace un comentario como que bueno, que siempre ponen ahí el mismo roast beef y que bueno, que no lo cocinan bien y demás. Y incluso sugiere a Blake cambiar de club. Y Blake le dice que bueno, que ese es el menú que ponen en todos los clubs británicos, ¿no? Entonces, acto seguido, empiezan a hablar del espadón y como veis vemos en primer plano el roast beef. Que es lo que tenéis aquí, es donde indica esta flecha, ¿no? Después de ello, pues bueno, ellos hablan del espadón, comentan un poco lo de ir a Macram y demás, y terminan de cenar. Y cuando terminan de cenar, aparece este Parker otra vez, lo veis, y bueno, y Parker pues, les pregunta que qué tal ha estado la cena. Y Blake le miente, diciéndole que ha estado muy bien. Entonces después ellos salen a la calle, siguen hablando y hay un momento en el que incluso Blake le dice a Mortimer que no tiene que sentirse orgulloso por haber creado los espadones. Y Mortimer le dice que en efecto y que recordárselo va a hacer que le siente mal el roast beef, ¿no? Entonces veis que es un poco que el roast beef aquí está funcionando casi como una metáfora de la mala conciencia que sienten ellos. Y fijaros que más adelante, cuando Mortimer despierta ya en Macram, aunque es varios días después, la sensación es que despiertan mal de la noche, pero como si hubiese hecho una mala digestión. Y de alguna manera el roast beef de esta forma sirve como os decía, como metáfora de la mala conciencia, dejando además de mano que bueno, que es un plato típico británico y que de alguna manera, en fin, ellos el ataque que han hecho hacia el asa es representando Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un elemento muy sutil que está como en segundo plano, pero que sin embargo le da una cierta carga emocional a toda la escena que hace que realmente sintamos además al leerlo, al final un malestar casi físico. Y de hecho, cuando Mortimer despierta, lo que hace es ir precisamente pues bueno, pues a ver los espadones. Y sería un poco, aunque esta no es una viñeta del álbum, la escena que tengo aquí de fondo, pero sí es esa escena, es lo que pasa justo a continuación, ¿no? Entonces, bueno, como veis, todo está como muy bien hilado desde ese punto. Más allá de este artificio narrativo, que no deja de ser curioso, está el hecho de que el propio Blake también siente mala conciencia, no solo por el espadón, sino por otras cosas. Por ejemplo, hay una escena en la cual lo muestran bastante a las claras, ¿no? O sea, este álbum, claro, los británicos aquí son los buenos, pues, y esto es una constante en toda la serie, pues porque Blake y Mortimer son británicos. Pero, sin embargo, no se presenta el conflicto con el IRA como un conflicto de malos y buenos, sino se deja caer que, bueno, que en fin, que es un conflicto que tiene muchas aristas y que en fin, y que pues no es un conflicto en el que haya blancos y negros, ¿no? Y hay alguna escena en la que esto se hace bastante patente. Por ejemplo, hay un agente que es irlandés y que ha contratado a Blake y lo ha infiltrado en el IRA, que bueno, que es descubierto por los del IRA y los del IRA lo matan, incluso intentan matar al hijo de él, ¿no? Y Blake logra salvar al chico, no al padre, y el chico lo primero que hace es, como veis ahí, pues de acusar a Blake de ser el culpable de la muerte de su padre. Y Blake, pues como veis en esta viñeta que está a la derecha, pues está pensándolo y realmente se siente mal, porque él dice que bueno, que a pesar de que Gran Bretaña pues dará una pensión a la viuda y tal, pero eso no va a sustituir ni al marido ni al padre, ¿no? Entonces, digamos, trata ciertas aristas emocionales en los conflictos bélicos y en las tramas de espionaje que vamos a decir que bueno, que normalmente los cómics clásicos no se abordan tanto. Y aquí sí que es una cosa que ocupa un tema bastante central en este cómic y es uno de los puntos, a mi entender, bastante fuertes del mismo. Luego hay algún otro aspecto que, bueno, pues mirad, lo siguiente sería el tema de que se ve la violencia a veces de forma un tanto explícita. Incluso, bueno, lo de la violencia lo dejamos un poco para después. Pero hay ciertos conflictos incluso morales. Por ejemplo, hay una cosa que a nivel emocional también está, que es el hecho de que hay un momento dado en el que Mortimer es el único que tiene las claves para poner a funcionar los espadones. Entonces, lo que se plantea es que desde el MI6 le dicen a Blake que si Mortimer cayese en manos del enemigo, antes de eso habría que matarle para evitar que el enemigo pudiese utilizar el espadón.
y le dicen a Blake que si eso pasa él no puede advertirle. Entonces, bueno, como veis en las viñetas que tenéis delante, Blake trata de decírselo sin decírselo, ¿no? Le dice que, bueno, que si realmente que si es capturado prisionero, que está perdido. No se lo dice, pero se lo deja caer. Claro, son viñetas que son emocionalmente bastante duras, sobre todo desde el punto de vista de Blake, porque hay un momento dado en el que esto sí que está a punto de pasar y hay un agente del MI6, que es el que veis aquí, en la viñeta de la izquierda, que tiene la orden de matar a Mortimer. Y justo fijaros por quién ha salvado Mortimer, irónicamente, por Ulrich, ¿no? Y ha salvado por Ulrich porque, bueno, porque Ulrich es el que está detrás de precisamente del robo de los espadones y, claro, le interesa la información que tiene Mortimer para ponerlos en funcionamiento. Claro, como veis esto se muestra aquí bastante explícito e incluso hay escenas violentas aún más explícitas a lo largo del álbum que son algunas muy viscerales, ¿no? Y bueno, de esto hablaremos más adelante porque bueno, hay una cosa curiosa, pero bueno, eso lo dejo para el final. Yendo más adelante, al hilo de lo que os decía de escenas emocionalmente duras y explícitamente violentas, también está la de... bueno, es violenta más implícita que explícita, pero también está la tortura de Nasir. En este caso, Ulrich, como ya no intenta torturar a Mortimer como intentó en El secreto del espadón, porque sabe que probablemente no va a sacar nada de él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. Y entonces lo que está haciendo es, en vez de torturarle a él, le agasaja, le da literatura que le gusta, le da su whisky favorito, pero en la habitación del lado están torturando a Nasir. Y entonces la idea es un poco crear este contraste en el que a Mortimer se le trata bien, pero si él no les da la información que quieren, pues Nasir les va a pasar bastante canutas, ¿no? Entonces es como él logra sacar la información a Mortimer y posiblemente de otra manera no lo hubiese conseguido. Entonces tenemos un Ulrich especialmente refinado en su crueldad, más incluso que en los álbumes originales de Jacobs. Luego, por otra parte, hay ciertos aspectos que es un tratamiento un poco irónico de los personajes. Es un tratamiento un tanto posmoderno, porque por una parte nos distancia de ellos, pero por otra parte nos da otro aspecto de los mismos, ¿no? Pues mirad, por ejemplo, por fin vamos a saber por qué, que esto es una de las cosas que yo siempre me cuestionaba cuando leía la serie clásica, ¿no? ¿Por qué es que este Blake siempre sigue siendo capitán? Y después de todo lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, y aquí lo que nos vienen a decir es que no sigue siendo capitán, sino que, bueno, él le cuenta a Mortimer que realmente él se hace pasar por capitán porque de esta manera esto hace que los enemigos no le den tanta importancia y le permite moverse por ciertos ambientes que si no, no podría, pero que tiene un rango secreto que es muy superior. Y se lo cuenta a Mortimer al oído. Y entonces en el momento en el que lo hace, pues fijaros que están estos dos comensales del Centaur Club que están pues cotilleando sobre ellos y que en fin, que lo que vienen a decir, dice mira, se están besando, qué embarazoso. Y el otro dice, y además dicen que viven juntos. Y esto es un tipo, entonces están sugiriendo de alguna manera que hay una relación homosexual entre los dos, ¿no? Obviamente el álbum deja claro que no la hay, porque realmente lo que están es hablándose al oído, un secreto. Pero este tipo digamos, de chiste es un poco parecido, o al menos a mí me recuerda, al de La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder. Aquí tenéis un fotograma de la película, donde se sugiere un poco lo mismo entre los dos personajes, que ellos es verdad que no tienen ningún tipo de relación homosexual, pero que debido a que son dos caballeros, que viven juntos, una serie de cosas, pues bueno, pues hay quien piensa que esto podría ser, ¿no? Y es un poco lo mismo sucede con Blake y Mortimer, que quienes se parecen bastante a Holmes y Watson en bastantes aspectos, ¿no? Entonces, bueno, se ironiza un poco con esto, es un poco el mismo tipo de humor. Y luego, por otra parte, tenemos esta otra escena, que es la de la secretaria de Blake, donde, en fin, se sugiere un comportamiento sexual de forma muy explícita. eh, y esto, pues bueno, en las aventuras clásicas de Línea Clara casi sería algo impensable, ¿no? Además, pensad que, bueno, que Jacobs publicaba en la revista Tintín, que era una revista bastante mojigata. Y bueno, y aquí, como veis, lo que sucede es que Blake pues le pide a su secretaria, ya que sabe que hay un agente infiltrado del IRA en el MI5, que se deje seducir por él para darle a este espía información incorrecta.
¿no? Y bueno, y acto seguido, pues veis en esa otra viñeta que he puesto que ya cumple las órdenes encantada de la vida y efectivamente, pues es muy efectiva a la hora de darle también información falsa, ¿no? Pero claro, esto es una cosa que, pues yo qué sé, pensad en cualquier serie de la escuela de Bruselas, ¿eh? Esto no hubiese pasado nunca. Es una cosa pues muy que es actual, obviamente. Claro, y esto también se debe a un poco lo que comentábamos en el anterior vídeo. Pensad que estos cómics hoy pues han pasado muchos años y además el público al que se dirigen pues ya no es un público infantil y los autores lo saben, ¿no? Entonces, pues por eso este tipo de cosas, ¿no? Pues no sé cómo es lógico. Luego, por otra parte, concluyendo un poco, pues bueno, el álbum tiene aspectos mayormente positivos, pero bueno, tiene alguna cosa que es un poco también cuestionable. Que en fin, a mí me da la sensación de que si bien el nivel del dibujo es en general muy alto, hay algún dibujo que está un poco raro y yo la sensación que tengo es que es un problema de plazos y esto también lo hablábamos un poco en el anterior vídeo en el que hablábamos bueno, de diferencias un poco de cosas que en la época de J. Jacobs no pasarían y hoy sí que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, claro, tened en cuenta que realizar este cómic, pues que se habrá realizado pues, a lo largo de un año o año y medio como mucho, es muchísimo trabajo, aunque sean dos autores. Entonces, pasan este tipo de cosas. O sea, tenemos un nivel de dibujo que sí que generalmente es altísimo, pero puntualmente, pues bueno, ves alguna cosa que dices, esto si pudiesen haberle dado una revisión más, sería ya redondo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo observo mucho en muchas producciones actuales, no solo de cómics, sino de cine, de series, de muchas cosas, ¿no? Las industrias funcionan de tal manera que hay que producir mucho volumen de cosas y esto a veces va un poco en perjuicio de la calidad. Es verdad que en este caso pues en Dargaud se han dado cuenta de este asunto y como están tratando de resolverlos teniendo varios equipos trabajando en paralelo. De hecho, este año, en unos meses, en el ámbito francófono se publicará el último álbum dibujado por André Julliard y sabemos que ya desde hace tiempo está Fandongen trabajando en otro con guión de Senté, pero entonces por lo menos tendrá 2 años para dibujarlo, ¿no? Pero fijaros que aún así, pues bueno, son plazos un poco apurados. Y a veces yo me pregunto si no sería deseable que tardásemos más tiempo en tener un álbum nuevo, pero que bueno, que supiésemos que seguro que iban a llegar los autores, vamos a decir que con más comodidad a hacer su visión tal y como ellos la ven. Obviamente, pues bueno, estamos hablando de dibujantes, para mí Fandongen y Berserk son dibujantes top y realmente creo que cualquier cosa que pueda haber que no sea muy cercana a la perfección en sus álbumes se debe sin duda a estas cosas. Por otra parte, también hay algún aspecto que en el guión, y yo creo que hay cosas que dices, igual con una revisión más, podían haberlo pulido. Fijaros, por ejemplo, el detalle de que esta escena que os pongo aquí, ¿no? Pues bien, ahí un poco cuentan que bueno, que sí, que Ulrich se les ha escapado, pero que bueno, que al fin y al cabo, pues bueno, pueden hacer un poco, llevarlo un poco con discreción el hecho de que se les haya escapado, porque al fin y al cabo todo el mundo le cree muerto y quizás eso les conviene y además el único que le podía haber reconocido, que es el agente este del MI6 que vimos antes, fijaros este de aquí, lo veis, el que estaba apuntando a Mortimer, pues que bueno, pues que no le reconoció. Entonces que bueno, que pueden guardarlo ellos un poco en secreto y estar ojo a visor. Vamos a ver, ¿cómo que no lo reconoció? ¿Entendéis? Este Ulrich había sido hacía poco tiempo la mano derecha de Basan Bandú y obviamente, como tal, tenía que ser mundialmente famoso. Entonces no cabe en ninguna lógica que no le haya reconocido. ¿Cómo se hubiese podido arreglar esto? Pues tan fácil como en esta viñeta, que Ulrich no disparase en el hombro a este agente, sino que le disparase pues en el centro de la frente y ya está. A nivel de guión estaría arreglado, ¿no? Claro, por eso lo que os decía de la violencia explícita, puedes decir, bueno, es que esto es muy, muy violento en principio para lo que debiera ser un cómic de línea clara a la manera clásica. Bueno, hay otros personajes que sí que mueren y además se les ve morir, sobre todo al inicio del álbum. Y además también están las alusiones sexuales y eso no es tampoco propio de la línea clara clásica. Entonces ya llegados a este punto, ¿por qué no? ¿No?
Entonces, bueno, son cosas que sí, que yo pienso que se deben a que quizás ha faltado una revisión en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no obstante, vamos a quedarnos con lo positivo. Es un álbum que en líneas generales es muy bueno. A mí no me gusta poner calificaciones, pero vamos, son errores muy menores estos, o sea, yo le daría casi un 9/10. Y lo dicho, y merece mucho la pena. Yo no, sí que os lo recomiendo. Y sobre todo por este énfasis emocional que ponen los personajes. Entonces, bueno, pues con esto llegamos hasta el final por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues os animo a dar un like, a suscribiros porque habrá más vídeos como este. Y por supuesto, como siempre también, pues si dejáis comentarios, pues encantado de establecer un diálogo con vosotros y muy agradecido por los comentarios. Pues venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.